Hola, hola. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con otro estudio de arte que viene desde Madrid, debajo del sombrero. Nos acompañan Luis Sáez, director de arte, y el artista Raúl Riesco. Bueno, mi acompañante y yo, Raúl, Luis, estamos, primero a la ciudad preciosa que es Bilbao. Estamos muy agradecidos por acogernos de una manera tan bonita. A los anfitriones, muchas gracias. Al público asistente, muchas gracias por el esfuerzo de atención a lo largo de todo el día. Muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a los traductores que hacen posible que todos podamos entendernos. Muchísimas gracias. Bien, yo os voy a hablar de Debajo del sombrero. Un momentito. Comenzaré diciendo... Comenzaré diciendo, para ser muy claro, que Debajo del sombrero no es un proyecto social de inclinaciones sociales, sino que... ¿Me puedo pasar sino que es un proyecto que acompaña lenguajes del art brut. Esa es la razón por la que desde el primer momento siempre hayamos elegido enclaves de arte contemporáneo para localizar el proyecto. El primero del que os voy a hablar es Matadero. Matadero es un muy gran espacio dedicado en la ciudad de Madrid al arte contemporáneo en todas sus manifestaciones. En Matadero, Matadero está dedicado a la creación y a la exhibición de arte contemporáneo. Y desde 2007, que es la fecha en la que fundamos Debajo del sombrero, pues este lugar se ha convertido en la sede permanente del proyecto. No es un espacio en propiedad, es un espacio compartido con todos los ciudadanos que vienen a visitarlo diariamente y compartido también con todos los artistas invitados de todas partes del mundo a venir a trabajar en Matadero o a enseñar su trabajo en Matadero. La motivación primera que desde el principio nos hizo fundar el proyecto siempre ha estado unida a una verdadera fascinación por el enigma que encierran dentro de sí las personas con discapacidad intelectual y también, yo diría, fascinación por todo lo que hay de prometedor en la poesía que contiene ese enigma. Así que por estas razones decidimos desde el principio, antes que pretender explicarlo, disculparlo, justificarlo, decidimos desde el principio entrar en contacto con ese enigma, ponernos en comunicación con él. Por esta circunstancia, Debajo del sombrero no nace
siendo ya desde el principio algo hecho, algo determinado, como puede serlo un estudio de arte, un estudio de art brut, sino, por el contrario, un espacio indeterminado, sin forma previa a priori, donde, por decirlo más sencillamente, un espacio donde cabe cualquier forma de comunicación se diese con las formas que se diese. Desde entonces hasta hoy el proyecto ha consistido en lo mismo, en acompañar esos primeros ensayos de comunicación de los participantes que asisten cada día a los talleres, acompañar esos ensayos de comunicación a lo que creemos que está impreso en todo intento de comunicación, que es elevarse a ser lenguaje. En este caso, un lenguaje propio, un lenguaje de artistas, un lenguaje personal, que es fruto exclusivo de la creación de sus autores. Os estoy hablando de lenguajes que no surgen de manera espontánea, que no surgen de manera gratuita. Añadiría también lenguajes que no surgen como consecuencia de la libertad de expresión que continuamente asociamos todos, yo también, al arte, sino que, a nuestro juicio, son lenguajes que surgen contrariamente del empuje, de la presión que ejerce la necesidad de hacerse de un lenguaje propio a una persona con discapacidad intelectual, hasta convertirlo en un lenguaje de artista y hasta convertirse esa persona en un artista. Por lo tanto, estoy convencido de que los lenguajes del art brut tienen un génesis profundo, muy impreso, ¿no?, en lo más secreto, ¿no?, de ese enigma de los artistas, ¿no?, de las personas, ¿no? Y el arte, pues, no cabe duda que tiene la virtud de cooperar con esa necesidad, no con la libertad de expresión, sino con la necesidad de hablar, ¿no?, la necesidad de la persona que emplea, muchas veces que usa, que aprovecha el arte para identificarse y para reconocerse a sí misma, ¿no? Esta imagen que veis aquí es, bueno, puede ser un día cualquiera de aquellos primeros años del taller, desde 2007 en adelante, donde, bueno, pues todos esos ensayos de comunicación de los participantes, todo lo que ellos traían al taller era acompañado por nosotros, siempre, y esto es a mí lo que más me gusta, siempre sin saber. Esta ha sido una regla de oro que hemos querido mantener. Ahora la explicaré. No adelantarnos a los participantes, ser muy fieles y muy leales a lo que ellos son y a lo que ellos hacen, ¿no? Así como el lenguaje en los niños pequeñitos comienza siendo un balbuceo de sonidos y de palabras irreconocibles, muchas veces incomprensibles, de la misma manera yo creo que los participantes
cuando asistían al taller, nos iban dejando pistas, señales, signos de comunicación a los que el taller prestaba toda su atención, ofreciéndoles recursos, materiales que pudieran ensanchar sus horizontes y prolongar el recorrido de lo que traían los participantes al taller, que generalmente tenía un recorrido muy reducido, ¿no? Esa ha sido la labor de mediación, ¿no? del taller. Y esto es importante, ya os lo he adelantado un poco al principio, siempre cuidando no adelantarnos a darle un nombre a lo que hacían los participantes en el taller, siempre cuidando no dar un significado que pudiese precipitar la forma de lo que todavía no la tenía, la forma de lo que todavía estaba en proceso de lograrla. Y también por el riesgo de interrumpir o de detener la germinación muy, muy, muy sutil de esa semilla de comunicación que cada día comenzaba a abrirse paso en el taller, ¿no? De manera casi natural comenzaron a aparecer algo que, bueno, muy a grosso modo llamamos áreas de trabajo, eran áreas de interés que reunían a personas con, bueno, intereses semejantes alrededor, como veis aquí, pues de la pintura, alrededor del dibujo, alrededor de la construcción. Aquí, os decía antes, nos preocupaba mucho ser muy leales a los participantes, ser fieles a los procedimientos que ellos empleaban en el taller, evitando de esta manera darles interpretaciones artísticas pretenciosas. Todavía era muy temprano en aquellos primeros años, todavía era muy temprano para hablar de artistas, para hablar de arte, para hablar de obra de arte, para hablar de lenguajes del arte, como efectivamente sí hacemos ya hoy, cuando han pasado 18 años de un proceso muy lento y muy largo de maduración de esos artistas y de esos lenguajes que efectivamente entregan obra de arte que lo es de verdad. Y no quiero olvidarme de este espacio. El área de sonido y movimiento fue el más arriesgado, el más valiente y el espacio que más extremó la filosofía inicial del proyecto. Acogía a personas con discapacidades muy, muy, muy grandes, discapacidades severas, lo que contribuía a que en este espacio no se enseñase absolutamente nada, nada de nada. Solamente el único propósito que tenía el área de sonido y movimiento era profundizar en la comunicación con los participantes simplemente a través de su estar. Esta es una palabra que a mí me emociona. El estar sin hacer nada, estar sin producir nada.
bueno, con el correr de las sesiones de taller, pues claro, fueron apareciendo preguntas alrededor de la práctica artística y de la educación en arte para personas con discapacidad intelectual. Nos preguntábamos cómo abordar la educación, cómo entenderla. Y bueno, pues esta circunstancia nos obligó, nos animó, yo diría, nos animó a encontrarle respuestas fuera del taller. Así que pusimos a convivir el proyecto con otras personas, con otros entornos, con otras maneras de trabajar y de entender el arte. Y dimos origen a este segundo taller que perdura hasta el día de hoy en la Casa Encendida. La Casa Encendida es otro gran centro dedicado al arte en Madrid y no solo, no únicamente al arte. Es actualmente la puerta de entrada al estudio. Y bueno, este taller se propuso como una primera toma de contacto, vamos a decir, profesional, ¿no? con el arte para los participantes. Y digo profesional porque contamos con la ayuda, con la visita de 6 artistas en activo cada curso. Esto es obra de Belén Sánchez. Esta pieza ha estado expuesta hace unos meses en el Museo Haus der Kunst en Múnich. Bueno, son más imágenes del taller. Un bodegón. Y a continuación la Facultad de Bellas Artes. Este es otro enclave decisivo para el proyecto. La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Entramos en relación con la facultad de una manera muy ventajosa para nosotros, porque podemos estar en las aulas, ahora lo veréis, completamente ajenos a cumplir con ningún compromiso académico. Esta circunstancia ayuda a que nuestra permanencia en la facultad sea, pues yo diría que indefinida. Hay artistas del estudio que llevan asistiendo a la facultad pues muchísimos más años de los que yo he asistido. Yo soy estudiante de esta misma facultad, ¿no? Bueno, y una de las ventajas que tiene el proyecto en la facultad es que hemos conseguido convertirlo en una prolongación del taller. Una prolongación que no solo comprende los materiales, las herramientas a las que podemos optar en el taller de escultura o en el taller de pintura o en el taller de dibujo, sino que hemos incorporado también a los alumnos de la facultad y al profesorado, ¿no? Que se han convertido ¿cómo se dice?, en contertulios, ¿no? No sé. A la facultad asistimos 2 días por semana desde 2009. Esta es una de las aulas. Bueno, algo muy interesante es que mientras los alumnos matriculados en la universidad trabajan haciendo ejercicios, algo muy significativo es que los artistas del estudio no hacen ejercicios, hacen obra a la primera. Eso es algo muy importante. Esta es una escultura de Belén Sánchez, también expuesta recientemente en el Haus der Kunst en Múnich.
es un personaje que actúa. Todos los personajes que veis aquí son Belén. Se llama La Tetilla, actúa en uno de los cortos de ficción de Belén. Esta es otra pieza realizada también en la Facultad de Bellas Artes. José Manuel Egea. Esta pieza yo creo recordar que se vendió antes incluso de ser inaugurada su exposición en la Christian Berst Galerie en París. Y bueno, pues ya sí, ¿no? Ya este es el lugar en el que actualmente trabajamos. Es una residencia, un centro de residencias artísticas. Trabajamos con artistas de todo el mundo. Y bueno, ya sí podemos hablar no de taller, sino de estudio de arte, estudio de art brut. Aquí os he puesto uno de los dibujos de Raúl. Está hecho también en la facultad. Bueno, Raúl asiste al taller desde hace, ¿cuánto? 6, 7, 8 años, por ahí. Vale. Bueno, imágenes del taller, estáis viendo aquí. Y bueno, los objetivos del taller ya no son, como al principio os he comentado, acoger cualquier forma de comunicación, acoger lo que traía a los artistas, sino que ya, claro, la deriva, la creciente profesionalización del taller ha hecho que los objetivos cambien. Ahora nuestro objetivo es promover carreras de artistas para personas con discapacidad intelectual. Bueno, y los logros. Os tengo que hablar de los logros también. Bueno, yo los he clasificado en 4. El primero para mí, ya me estoy pasando. El primer logro para mí, definitivo, claramente, es la toma de conciencia de las personas con discapacidad intelectual de ser artistas. Ese es el primer logro. El segundo logro, muy importante también, es la enorme sorpresa que se han llevado los padres, las familias, al reconocer en su hijo artista a una persona completamente desconocida. Ese es el segundo logro, ¿no? El tercer logro yo creo que es, bueno, pues hemos conseguido hacer que las instituciones con las que hemos trabajado, instituciones sociales, culturales y académicas, hayan incorporado el proyecto en sus agendas de trabajo. Y bueno, acá quiero acabar con los logros artísticos. Ahí arriba está Mónica. Mónica fue quien presentó a Belén en la entrega de premios del Haus der Kunst, en la pasada edición de los premios Iward. Belén ganó el segundo premio y bueno, pues tuvo ocasión de presentar toda su obra. Bueno, pues os digo también, 5 artistas del estudio ya han sido invitados a participar en bienales internacionales de arte contemporáneo, en Berlín, en Shanghái. Andrés Fernández, esta fotografía me gusta mucho. Andrés Fernández ha expuesto en museos de arte contemporáneo en Madrid, en España. Esta sala estaba completamente dedicada a Andrés. Ese es un mapa. Andrés hace mapas sobre su propia biografía. Ese mapa forma parte del trabajo de Andrés. Y no quiero olvidar, actualmente tenemos una exposición en el Herrenplatz. No veo a Ana, así que le pido disculpas. Te pido disculpas, Ana, a ti y a Richard,
porque no os he incluido en las diapositivas. Perdón, me da un poco de vergüenza. Tenemos a 3 artistas que están exponiendo 6 dibujos cada una en una exposición en Herrenplatz. Y se me olvidaba también, José Manuel Egea, artista del proyecto, también está actualmente, ahora mismo, exponiendo en la Christian Berst Galerie en París, en una exposición comisariada por una artista célebre, internacional, conocida por todos, que es Sophie Calle. Y bueno, ya me he pasado 3 minutos, os pido disculpas. Simplemente acabo diciéndoos que finalmente, después de 18 años, Debajo del Sombrero inaugura galería propia el próximo mes de septiembre. Así que muy pronto estaréis recibiendo nuestras llamadas para solicitaros artistas, obra de arte de vuestras galerías, estudios, museos, etcétera, etcétera, para exponerlos en nuestra galería. ¡Hala! Vale, a continuación tenemos a Arte, Escultura y Ocio de Elche, Valencia. Nos acompañan Juana María Sánchez, presidenta de la entidad y profesora de danza y teatro; María Ángeles Jaén, directora de la Escuela de Artes, profesora de Artes Plásticas y coordinadora de proyectos; Rosario Dengra, profesora de danza teatro; María González, artista del grupo de teatro Rokuro Kubi; Miguel Ángel Cabrera, artista y alumno de Artes Plásticas y Danza y Teatro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, y cómo no, pues agradecer a la organización que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí, de compartir experiencias, de escucharos, de aprender y de disfrutar. Bueno, lo comentábamos antes las compañeras, ¿no? Yo creo que espacios como estos son muy, muy importantes y son necesarios, no solo porque nos ayudan, nos inspiran, nos hacen reflexionar sobre lo que hacemos cada día y sobre lo que queremos hacer en nuestro futuro, sino que también yo creo que es una oportunidad para darnos cuenta de que no estamos solos. Y eso es muy importante en este mundo, porque a veces supongo que a todos os ha pasado, ¿no? Nos sentimos un poco solos. Y yo creo que, bueno, pues esto nos hace ver que vale la pena luchar por todo esto, y yo creo que dignifica el trabajo de muchísimas personas. Bueno, dicho esto, como me han presentado, yo soy María Ángeles. Tengo la enorme fortuna de representar a una entidad maravillosa que se llama Arte, Escultura y Ocio. Venimos de muy lejos, venimos de Elche, de la Comunidad Valenciana, de Alicante, de una ciudad que tiene unos 240.000 habitantes, y nosotros nacimos nada más y nada menos que en el año 2003. Llevamos pues 22 años trabajando en este mundo, 22 años luchando, aprendiendo, sin parar de trabajar, pero también disfrutando. Y bueno, pues nuestra entidad nace de la inquietud de un grupo de profesionales. En aquel entonces éramos muy jóvenes, ahora también, pero un poco menos. Y bueno, pues nos encontramos trabajando en aquel entonces en un centro ocupacional, trabajábamos con jóvenes con discapacidad intelectual y vimos que no tenían
ninguna posibilidad, ninguna oportunidad de hacer actividades, en fin, fuera del centro, de poder disfrutar de su ocio, de hacer cosas que les gustaran, e incluso veíamos que no tenían oportunidades de descubrir las cosas que realmente les gustaban o les apasionaban, sus hobbies, sus intereses. Y así nace nuestra asociación, con esa inquietud de darle a todos esos chicos y chicas esa oportunidad. Artes es una entidad desde la que luchamos y reivindicamos espacios en los que los chicos y chicas con discapacidad intelectual puedan desarrollar actividades artísticas, puedan mejorar sus competencias personales, sociales, esa fabulosa palabra que es la inclusión social, y lo que para nosotros es más importante, y es su satisfacción vital, porque eso es algo que todos habéis repetido, pero que no lo podemos olvidar, y es que nuestro objetivo común es el mundo del arte, pero es sobre todo la felicidad de las personas. Eso nunca lo podemos olvidar. Nosotros, desde nuestro pequeño espacio, desde nuestra pequeña entidad, entendemos y tenemos claro algo que yo creo que no lo olvidamos y no lo olvidaremos nunca, y es que trabajamos sobre todo con personas. La discapacidad, si es algo que hemos aprendido, es que no define a una persona, no nos habla de cuáles son sus miedos, sus debilidades, sus inquietudes, sus pasiones, sus talentos. Eso que realmente define a una persona, lo que nos define a cada uno de nosotros y nosotras, pues son nuestras pasiones y nuestros deseos. Y el tener espacios y actividades donde descubrirlas, ese es un derecho. Y también es algo que como sociedad pues debemos intentar ofrecer. Y bueno, pues deciros que otra de las ideas para nosotros muy importante desde nuestros inicios es que siempre tuvimos claro que teníamos que luchar por el acceso a mundos o ámbitos tan olvidados como es la cultura y el arte, porque es verdad que nos encontramos hasta día de hoy, ya lo estamos viendo hoy aquí, con muchas barreras, y muchas de esas no son físicas, pero también hay que intentar derribarlas. Y bueno, pues esa ha sido la inquietud y eso ha sido lo que nos movió en nuestros inicios, esa reivindicación de buscar esos espacios de aprendizaje, de creación artística que sean permanentes en el tiempo, reivindicar que pues, este mundo aporta innumerables beneficios y que, bueno, pues para eso estamos hoy todos aquí. Bueno, desde nuestros inicios hemos llevado a cabo multitud de proyectos. Empezamos con actividades de ocio y tiempo libre, luego nos atrevimos con un cortometraje, también participamos varios años en un proyecto europeo que se llama Moda H, que empezó como un desfile de moda, pero al final se transformó en un proyecto artístico precioso en el que participaban países europeos con los que compartimos muchísimas experiencias, pero sin duda nuestro hito más importante fue la creación de una escuela de artes para personas con discapacidad. Un lugar de encuentro, de oportunidades, un lugar en el que aprender, en el que comunicarnos, en el que expresarnos, en el que divertirnos y en definitiva en tener un lugar donde, como dice mi compañera María Ángeles, en el de ser felices. Y bueno, sobre todo lo que cuando nosotros nos planteamos por qué hacemos, ¿no? con la entidad, que dijimos por qué trabajar en el mundo del arte, ¿no? ¿Por qué trabajar? Perdón, ¿ves? Me ha pasado lo mismo. ¿Por qué trabajar en el mundo del arte? ¿Qué nos movió el
en centrarnos en esta disciplina, en la disciplina artística? Bueno, pues vimos que, como habéis comentado en todas las ponencias prácticamente, era una herramienta maravillosa pues, para potenciar talentos, para descubrir pasiones, para descubrir capacidades, y vimos que además creaba un impacto muy positivo en las personas con las que trabajamos, por lo que bueno, para nosotros fue clave para empezar a trabajar con ello. Otra de nuestros objetivos cuando creamos nuestra entidad fue visibilizar cada trabajo que hiciéramos, que no se quedara en las 4 paredes de una escuela que tenemos maravillosa y preciosa. Lo que hicimos fue, lo que hacemos siempre que podemos, es mostrar nuestras creaciones, tanto de artes escénicas como artes plásticas, y las movemos por donde nos dejan. Y lo que sí que hacemos todos los años es hacer una muestra de artes escénicas y artes plásticas, donde recogemos todo el trabajo que hemos realizado durante todo el año en los cursos que llevamos a cabo en la escuela. Aparte de todo eso, pues hacemos uno de nuestros objetivos fundamentales. Y bueno, es verdad que hablar de nuestra escuela, pues podríamos estar mucho tiempo, pero lo que sí queríamos es vais a ver lo que supone nuestro trabajo. Así que os voy a poner el vídeo. Bueno, si quieres ponerlo tú. Sí.
Bueno, pues estas imágenes os dicen un poco quiénes somos y lo que hacemos. Nuestros logros, cuesta un poco resumir, ¿no? Pensar cuáles han sido nuestros principales logros en estos 23 años, pero lo tenemos claro. El principal logro ha sido mejorar y dignificar la vida de estas maravillosas personas que son nuestros alumnos y alumnas, eso sin duda. Yo creo que consolidar un proyecto tan maravilloso como es la Escuela de Artes, el poder hacernos un hueco, el poder decir a día de hoy que atendemos a unos 120 personas en un espacio que alucinaríais, porque cuando va la gente dice no me lo puedo creer, pues así es. 120 personas que participan, está pitando alguien, pero yo no soy. Pero bueno, que pasan por muchos de nuestros proyectos. Nosotros ofrecemos cursos de formación artística en dos grandes disciplinas, las artes plásticas y la danza teatro. Tenemos una escuela de verano también artística que se celebra durante el mes de julio y luego un servicio de ocio maravilloso para nuestros jóvenes, donde bueno, pues ese acceso a la cultura y al ocio de nuestra ciudad forma pues una parte muy importante. Yo creo que otro de nuestros principales logros es nuestro grupo de teatro Rokurokubi. Nació con Artes en 2003, bueno, luego os hablará María, porque ella es integrante de este grupo de teatro. Cuando empezamos a trabajar ella tenía 8 añitos y ahora, pues fijaros, ¿no? Éramos todas unas jovenzuelas con un montón de ganas de hacer cosas diferentes y con mucha ilusión, y el grupo de teatro pues se mantiene a día de hoy. Es uno de nuestros logros más importantes, con el que hemos hecho 3 grandes producciones. Al principio empezamos, imaginaros, haciendo unas escenas del Rey León, 3 escenas que tardamos 1 año y luego acabamos con un musical. Bueno, ya introduciendo texto, bueno, en fin, ha sido una evolución impresionante. Yo creo que nos sentimos muy reconocidos en la ciudad a este nivel. Es verdad que las artes escénicas ha sido para nosotros como muy importante, nos lo hemos currado mucho, pero eso también hay que decirlo. Yo creo que ahora mismo somos un referente y llenamos teatros y, como decía Juana María, pues buscamos cualquier evento y cualquier momento o espacio para poder estar ahí presentes. Y bueno, pues las familias, es que no sé, para nosotros las familias han sido pues muy, muy importante, porque sin ellas pues todo esto no sería posible. Ellas, a pesar de, bueno, pues como siempre, no hay dificultades, a veces hay conflictos, hay problemas, pero de verdad que nos han acompañado siempre, han llorado, han reído, han disfrutado, se han emocionado, y me es muy difícil explicar el impacto que ha supuesto para ellas, ¿no? Pero cuando ellas nos han contado lo que han sentido cuando han estado en un teatro abarrotado de gente, se ha abierto las cortinas y han visto cosas, como decíais por ahí, ¿no? que no las habían visto nunca en sus propios hijos o hijas, pues es un orgullo y una felicidad que, en fin, no se puede contar, pero sí se puede sentir. Y bueno, pues voy a dejar paso a Juana María para que os cuente un poquito las dificultades que hemos tenido. Y yo, para acabar, sí que deciros que la verdad que somos conscientes, para lo bueno y para lo malo, el poder que tenemos y la responsabilidad de, pues desde nuestra escuela, desde nuestro trabajo, desde nuestra asociación, de cambiar la vida de la gente, de transformar la realidad de las personas. Y bueno, pues esa frase que todos habéis repetido, pero me parece muy importante, ¿no? Tenemos la responsabilidad de cambiar la mirada de la sociedad y cambiar la forma de ver y de mirar a las personas con discapacidad. Y bueno, de las dificultades que nos hemos encontrado, un poco es como un denominador de lo que os habéis encontrado muchos de vosotros. El tener pocos recursos, evidentemente, y el esfuerzo, ya no solo ese
ese esfuerzo profesional, sino el personal, ¿no? Que muchas veces nos lleva a hacer horas y horas y horas para sacar adelante proyectos. Y bueno, además nosotros que también nos encontramos ahí a medio camino entre la discapacidad, la cultura, a qué concejalía pertenecéis, y hemos tenido pues esas dificultades de estar presentes en las programaciones culturales cuando hemos llevado pues al Gran Teatro de Elche, que bueno, no sé si alguno de vosotros habéis tenido la oportunidad de ir, y hemos compartido programación con artistas pues como yo qué sé, pues como Lolita. Bueno, y muchos más que van al Gran Teatro, que es un teatro, la verdad, que muy, muy bonito en Elche y muy importante. Y eso han sido un poco nuestras dificultades, ¿no? El dar voz y el estar presentes igual que cualquier otro artista en las programaciones. Y bueno, nuestra ilusión ahora mismo pues es nuestro nuevo proyecto, que es nuestra nueva escuela. Como decís, Nayarte, queréis otro espacio, ¿no? Pues mira, nosotros nos han regalado otro espacio, el Ayuntamiento de Elche nos ha regalado este espacio tan bonito que ahora mismo está en plena construcción, así que a ver si cuando lo terminemos os venís para allá y lo veis. Y bueno, pues es el doble de espacio que vamos a tener pues para tener 2 salas de danza-teatro, artes plásticas más grande, un espacio de trabajo, en fin, que estamos pues como si nos hubieran venido los Reyes Magos ahora, y en octubre pues lo estrenaremos. Y bueno, aquí que ya nos vamos a pasar, nos queda muy poquito tiempo, tenemos a nuestros artistas que nos acompañan y es lo que da sentido a nuestros proyectos, y hemos querido invitar a María y a Miguel porque representan a nuestros alumnos y representan realmente el alma de esas personas que realmente viven para el arte. María nos comentaba que, ¿no? Lo comentaba antes en la comida, que por qué no habían sitios artísticos en los que poder estar todo el día haciendo lo que tú quieres, porque ella va a un centro ocupacional y luego por la tarde pues viene a la escuela. En fin, que nos cuente ya un poco. María, cuéntanos cuánto tiempo llevas en la escuela. Desde que estábamos en la escuela, desde que estábamos en el 2003. ¿En qué? En 2003. En 2003 estábamos en la escuela. Sí, no, antes de que nos dieran en el 2015 la escuela, estábamos en un centro social y ahí hacíamos talleres pues eso, sí que eran permanentes, pero eran pues muy poquito tiempo hasta que pudimos tenerlo. Y ella está, pues eso, toda la vida. Ahí tenía 11 años. 11 años. Y ahora tengo 32. Yo no voy a decir la mía. No saquéis cuentas, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que haces en la escuela? Cuéntanos, ¿qué haces en la escuela? En la escuela de los viernes hacemos ensayos para representar nuestras actuaciones de los espectáculos y es un honor y un fantástico estar ahí. Estar ahí te gusta. Muchísimo. Y luego, aparte de los viernes, ¿qué más haces entre semana? Entre semana, los lunes y los miércoles por las tardes hago danza teatro y martes y jueves gimnasia rítmica. Tan bueno. ¿Y qué es para ti la escuela? Cuéntanos un poco. Pues para mí en la escuela lo descubrí desde el 2003, que para mí era un juego porque tenía 11 años. Y ahora, cuando lo descubrí ya era, wow, esto es lo que realmente es lo que quiero y necesito. Pues es una parte que, como bien sabes, que necesitamos centros ocupacionales artísticos porque es que debemos ser felices también. Bueno, y Miguel, cuéntanos un poco tú, ¿qué haces en la Escuela de Artes? Ponle el micro, María Ángeles. Yo estoy en la Escuela de Arte porque yo estoy muy bien y aparte de eso, que todo muy bien, emocionante, para mí es lo
lo más grande. ¿Y qué haces allí, Miguel Ángel? Porque estarán pensando, ¿qué hará este hombre allí? ¿Qué haces? Cuéntales qué haces. Yo lo único que hago es que me gusta el teatro, que me gusta cantar, que... ¿Te gusta pintar? Y pintar, también me gusta pintar. ¿Y qué sueles pintar, Miguel Ángel? Suelo pintar cosas de cualquier dibujo que hago. Primero lo dibujo, después lo repaso y después de repasar, pintar. Y eso es lo que hago. En teatro, en danza teatro, lo que hago es que lo que me gusta de teatro es la música, el teatro, bailar y cantar. Y me gusta mucho Camela. La canta, ¿eh? Mientras pintamos, canta. Bueno, pues muchas gracias por este ratito, Gracias. por darnos voz, de verdad que ha sido un placer compartir estos días con vosotros, con las entidades que hemos conocido. También nos sentimos súper apoyadas porque vemos que vamos por el mismo camino y la verdad que, vamos, nos llevamos muchísima inspiración. Para mí esto ha sido muy inspirador, así que muchas gracias. Y que sea el principio de algo. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora entraría Art Diversa de Torre del Campo, Jaén, Andalucía. Nos acompañan Eva Domingo, fundadora y artista de danza, Juan Ramón Fernández Puñal, fundador y artista, Noelia Blanca Chica, fundadora y psicopedagoga, y Asier Soria, actor y coordinador de proyectos. Arratsaldeon guztioi, mi esker gonbidatzeagatik. Good afternoon, thank you for coming. Buenas tardes, muchas gracias por venir. We come from... Cómo levantamos la hora de la siesta. Para los compañeros europeos, no sé si conocéis nuestra tradición de la siesta, no es el momento ahora de hacerla, ¿vale? Voy a ver la hora para tampoco pasarnos mucho. Bien. Bueno, antes que nada, queremos dar las gracias, obviamente, por la acogida que está teniendo todos los proyectos a los que se nos está dando voz. Gracias, Nayarte, Formarte, por la oportunidad de estar aquí. Somos Art Diversia y esperamos, como decía la compañera, que de aquí salga algo nuevo. Lo primero es conocerse y a ver lo que surge en adelante, ¿no? Teníamos la suerte de conocer algunos proyectos ya y nos alegra mucho poder reencontrarnos y ponernos cara en ocasiones y hablar. Y hay otros que no, que los estamos descubriendo hoy. Es un placer porque nos inspira y ver que trabajamos en líneas similares nos da fuerzas, ¿no?, para retroalimentarnos y poder tirar para adelante en un sector que, bueno, pues parece ser, por las dificultades que comentamos, ya que dedicamos todos un bloque a las dificultades, pues que no es muy fácil. Estamos absolutamente convencidos de que unir las fuerzas, no solo contarnos y conocernos, como decía ahora, sino que unir estas fuerzas va a hacer que salgan nuevas ideas y que encontremos los unos en los otros el impulso muchas veces, o la idea o la inspiración o la solución que igual otros no tienen, pues nos la puede dar un compañero o una compañera y eso creemos que es más importante. Si quieres. Vale, buenas tardes. Antes de nada vamos a contar un poquito cómo surge nuestro proyecto y de dónde viene. Y Art Diversia nace en el año 2017.
Artdiversia es una cooperativa, que nos gusta mucho presumir de ser cooperativa, una cooperativa de interés social y sin ánimo de lucro. Aunque aparentemente el proyecto parece que es muy joven, desde 2017, poquitos años, es cierto que tiene un bagaje mucho más amplio. Hay compañeras y compañeros aquí presentes, como Noelia Puñal y otros muchos más que no están presentes, que forman parte de este recorrido durante todos estos años hasta ver la luz como proyecto. Pero bueno, el proyecto como tal surge en el 2017 como cooperativa y en el 2015 como asociación. Teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo, queríamos que fuese un proyecto viable. Y lo decimos con palabras mayúsculas, viabilidad. Éramos un grupo de personas, de artistas en ese momento, que buscábamos la estabilidad y la dignidad de nuestros puestos de trabajo. Y entonces lo que hicimos fue ir a lo fácil. Dijimos, el proyecto puede funcionar muy bien, entonces decidimos hacer que este proyecto creciera y naciera en Jaén. Jaén, por si no lo sabéis, es una ciudad de Andalucía y una de las ciudades con el índice de pobreza y de paro más alto de toda Andalucía. Además de pensar que fuese en Jaén, quisimos llevar el arte. Y el arte, como sabéis, contamos con muchos inversores en este mundo. Además, para ir todavía a lo fácil, dijimos que por la peculiaridad del territorio de Jaén, teníamos que movernos por los pueblos de Jaén. Jaén es un territorio que por la situación geográfica tiene 97 municipios y además con unas distancias brutales. Muchas veces tardan más en llegar a un pueblo de Jaén que llegar de Jaén a Madrid. Parece increíble, pero es cierto. Y ya para rizar el rizo decidimos trabajar con el colectivo de personas con discapacidad. Ese colectivo que cuenta con tantos recursos, con tantas oportunidades, que jamás tiene problemas de accesibilidad. Pues imaginaros qué bien, ¿no? Teníamos el cóctel perfecto para morir de éxito. Así que imaginaros cómo fue nuestro camino. ¿Fue fácil? Ya veis que no, pero aquí estamos todos estos años después. Bueno, en realidad nosotros nos creamos y nos unimos como proyecto en el año 2015. No, 2015 no, me lío siempre con los años. Hace 15 años, perdón, hace 15 años, que es muy diferente. Que siempre estamos con 15, 20, 18, hace 15 años. Y en ese momento, Noelia, que es psicopedagoga, y yo que me llamo Eva y vengo del mundo de la danza, decidimos unirnos y anteriormente, en el 2008, creamos una asociación que se llamaba La Integral Psicodanza. En ese momento trabajábamos solamente con las artes escénicas y el colectivo de personas con discapacidad. En el año, yo no hablo de años, a los 15 años nos cruzamos con Puñal. Puñal es un artista multidisciplinar muy reconocido con su proyecto Puñal. Y en ese momento decidimos que con el bagaje que teníamos ambas entidades, y en el caso de Puñal además a nivel internacional, pues ¿por qué no mezclar las dos y empezar a explorar nuevos lenguajes y nuevas fórmulas? No quedarnos solamente nosotros con las escénicas y en este caso Puñal con las artes plásticas. Entonces de ahí surge este proyecto. ¿Qué tiene de peculiar nuestro proyecto diferente a todo lo que hemos escuchado durante esta jornada? Pues que nosotros entendimos desde el primer momento que el espacio físico era algo no secundario, no formaba parte en ese momento de nuestras ideas de inicio, porque éramos nosotras las que teníamos que desplazarnos a los pueblos y a los municipios que no contaban con estos recursos. Imaginaros qué difícil. A nosotros siempre nos gusta, porque nos gusta mucho idealizar todo, que éramos ambulantes del arte y de las emociones. Era como muy bonito. Luego en realidad íbamos siempre con el coche cargado de cachivaches a hacer talleres por diferentes espacios. Y de la madurez de este proyecto con los años surgió la Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social, así con todo ese nombre y apellidos, Artdiversia. Una forma jurídica que es la que más se acercaba a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía y la que más herramientas legales y burocráticas, que muchas veces son un poco rollo pero son necesarias, nos daba para construir y seguir elaborando el proyecto que teníamos, ¿no? Nuestro objetivo desde la fundación estaba claro y lo sigue siendo a día de hoy, y es llevar el arte inclusivo
en tres ámbitos, crear espacios de arte inclusivo y llevarlos en tres ámbitos principales: el ámbito social, el cultural y el educativo. Entendiendo en todo momento, que ya lo habéis mencionado varias veces, pero lo quiero volver a remarcar, que el arte es un derecho humano para todas las personas, y con ese principio pues hemos ido tirando pues hasta el día de hoy. ¿Dónde llevamos a cabo nuestro trabajo? Pues actualmente, afortunadamente, no tenemos límites. Donde surja un proyecto, donde nos llamen, no solo elaboramos nosotros proyectos, sino que si nos llaman, diseñamos proyectos para las entidades con las que contactamos o que nos contactan. Entonces, no tenemos límites geográficos, las fronteras para nosotros no existen. Hago un guiño a todos los compañeros también internacionales que están aquí. ¿Y cómo lo hacemos, no? Pues vamos a ver si somos capaces de poner el vídeo. Hola, somos Art Diversia, una cooperativa andaluza de interés social. Trabajamos principalmente en la área de formación y gestión cultural y creemos que es posible la transformación social a través del arte inclusivo y del fomento de la diversidad. Art Diversia. Arte, porque como dijo el poeta Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Además, que no se puede reducir exclusivamente a una manifestación individual, sino que tiene también una clara dimensión social, crea un efecto en el mundo que nos rodea. Y esto nosotras lo llevamos a rajatabla. Y por eso todos nuestros talleres, programas, festivales, bienales, eventos, jornadas, foros, exposiciones, conciertos y demás giran en torno al arte. Claro, Art Diversia. Diversidad, porque si todas las personas fuésemos completamente iguales, la vida sería terriblemente aburrida. Es lo que hace que cada experiencia sea única. Diversidad, porque el arte tiene un hueco para cada persona, porque da igual cómo sea, todo el mundo tiene algo en su interior que contar, porque no existen barreras para la creatividad, para la expresión, para el arte. Así que ya sabes, si tú también crees que es posible un cambio, si crees en la diversidad, en crear experiencias únicas, si crees en el arte. Art Diversia. Se acabó. Bueno, como hemos visto, como se comentaba en el vídeo, trabajamos en dos líneas principales de actuación que aparecen ahí, ¿no? La formación, por un lado, y la gestión cultural, por otro. Del área de formación, o como también nos gusta llamarlo, de transformación, porque descubrimos, pues, a través de las artes, pues las capacidades de todas las personas con cualquier perfil de manera transversal, transgeneracional y transgresora, por eso nos gusta meterle el trans por ahí por delante, el prefijo, y lo hacemos a través de programas de arte inclusivo para ayuntamientos, formación en centros educativos con aulas específicas, centros ocupacionales, trabajamos con personas mayores, talleres de arte e igualdad, asociaciones, programas de acompañamiento psicosocial en residencias y todo lo que donde nos abran las puertas y nos dejen trabajar, la verdad. Y en el área de gestión cultural, por otro lado, pues trabajamos con acciones culturales accesibles e inclusivas, algunas ya las hemos mencionado en el vídeo, con la pretensión de ofrecer una alternativa cultural, concienciar y sensibilizar, pues, con festivales, exposiciones y lo que ya hemos mencionado anteriormente. Y todos estos ejemplos que os ha puesto Asier, fruto del camino ese tan sencillo que hemos hablado antes, pues nos ha llevado a conseguir muchos logros. Voy a coger la chuleta que no quiero dejarme ninguno atrás. El primero de ellos es, sabes, que una de nuestras fortalezas es el equipo profesional con el que contamos. Somos un grupo, un colectivo de artistas, psicólogos, educadores sociales, maestros, intérpretes de lengua de signos, cualquier persona que se quiera aventurar en Art Diversia tiene las puertas abiertas, y es un equipo muy potente, muy cohesionado, con la misma filosofía, comprometido, bueno, se me ocurren miles de adjetivos, muy flexible, es decir, que cualquier reto supone de verdad el que las cabezas empiecen a darle vueltas y a darle forma a cualquier actividad feminista. Y eso es muy importante porque nuestro equipo mayoritariamente está formado por mujeres. Por otro lado, a lo largo de estos años y con la suerte de haber trabajado ya no con colectivos de personas con discapacidad, nosotros trabajamos con colectivos de personas en riesgo para la inclusión social, que tienen dificultades para ello. Entonces esto nos ha llevado, como hemos oído hoy en muchas ocasiones, a crear una metodología propia. Entonces, al saber de la eficacia de esta metodología, sabemos que podemos trabajar con cualquier colectivo bajo el mismo enfoque.
Por otro lado, también hemos conseguido a lo largo de estos años pues, que haya una fidelización de los proyectos que llevamos a cabo y año tras año muchas instituciones pues, siguen contando con nosotros y se han convertido en programas anuales. Además de la implicación de la familia, no como habéis dicho en el proyecto anterior, ¿no? Qué importante es la familia y qué importante en nuestro caso la comunidad, el municipio, el pueblo, el concepto. Pero eso sí, el compromiso ha sido muy poquito a poco, no ha venido de golpe. Hemos pasado de ser un colectivo que estábamos solos y el que no tenía ninguna credibilidad a formar parte activa de la vida social y cultural. Por otro lado, el apostar por la empleabilidad, y esto es importante, no solo de las personas y de artistas con y sin discapacidad. Es decir, todos tenemos derecho a un trabajo digno. Volvemos al punto de partida de nuestro proyecto y buscamos las mejores condiciones para ello. Además de que viene ya de casa el empoderamiento que supone participar en este tipo de proyectos. También ha sido un logro para nosotros haber formado parte activa de una residencia en el que presentamos un proyecto sin que la discapacidad apareciera en ningún momento. Luego se llevaron la sorpresa, ¿no? Y a raíz de ahí surgió nuestra compañía de danza-teatro inclusiva La Diversa. También dirigir y empezar a diseñar programas y lo que son programas, festivales y jornadas, que muchas de las administraciones empiezan a encargarnos porque de repente han puesto el foco que hay un problema con la accesibilidad. Entonces a nosotros nos parece muy importante que esta concienciación esté haciendo efecto. Y también el llevar a cabo por primera vez actividades inclusivas e innovadoras en espacios que anteriormente no habían tenido la posibilidad. Por ejemplo, a nivel de lo que es la parte de formación, trabajamos en este curso 2024-2025 en más de 80 centros educativos de toda Andalucía. Y el reto nuestro es conseguir, cuando nos llaman desde un aula específica, sacar a las personas que están en el aula específica y trabajar en el arte inclusivo con el resto del alumnado, desde la comunidad educativa. También en su momento formamos parte de la Federación Nacional de Arte y Discapacidad, que fue un momento muy importante. Conocimos a muchísimas compañías, a grupos y a personas que nos motivaron mucho y de los que aprendimos muchísimo para seguir en este camino. Y, por supuesto, reivindicar en todo momento el participar desde el arte inclusivo en espacios normativos. Luego también nos gusta decir que dentro de nuestros logros pues, están los premios que hemos recibido. Y nos gusta presumir, sí. Y estos premios nos gusta presumir, ¿por qué? Porque no solamente son premios relacionados con el mundo de la cultura y de la inclusión, también hemos recibido premios por empleabilidad, desde empleo, desde igualdad, desde educación. Entonces está muy bien que diferentes colectivos, diferentes entidades, disciplinas, vean como un proyecto el que una cooperativa pueda vivir del arte. Y también este compromiso como cooperativa nos lleva a formar parte activa de AMECOP y de MASCOP, que son la Federación Andaluza de Cooperativas y también la Asociación de Mujeres Cooperativistas de Andalucía, porque queremos compartir nuestro modelo de economía social. Tenemos que en nuestro pensamiento la economía social es vital, compartir la experiencia y además de compartirla, formar parte activa dentro de los cargos, porque sabemos que si estás dentro, el cambio político puede ser mucho más factible. Y, por supuesto, un logro fantástico para nosotras es estar aquí hoy. Y bueno, con lo que acaba de decir Eva, parece que todo han sido logros, porque era uno de los objetivos, ¿no? Decir como cosas que se han alcanzado, pero también es como injusto, no queríamos terminar de esta forma, porque también hay que mencionar, obviamente, los fracasos y las dificultades, que si nos ponemos a enumerar todas, pues habría que hacer otro congreso específico para ello, ¿no? Obviamente ha habido en este tiempo pues muchas trabas, muchos errores, contratiempos, imprevistos, cancelaciones. Supongo que tendréis todas y todos ejemplos similares, y si no, pues ya nos diréis la receta del éxito. Pero esto es como en la vida misma, de todo ello se aprende, y eso nos ha hecho generar una metodología en la que ya cuentas con el error o con el imprevisto como parte del proceso al que hay que dedicar pues, un tiempo para subsanar, y también a veces pues, una parte económica para solventar ese imprevisto o esa cuestión que no esperabas, ¿no?
No es cuestión de ponernos, como digo ahora, a enumerar todos los logros no alcanzados, pero queríamos pues eso, mencionar algunas de las dificultades, porque también gracias a eso y a compartirlas pues podremos elaborar una red de mejoras para que nuestro trabajo en comunidad, ya que trabajamos en diferentes zonas pero con las mismas líneas de trabajo, sea un poquito más fácil. Y no decimos esto por ser pesimistas, pero creemos que viéndolo desde una forma real, vamos a tener mejores herramientas con las que trabajar y enfrentarnos a la realidad que queremos transformar, ¿no? Porque la transformación social es uno de nuestros principios y creo que es común a todos. Así que vamos a hablar un poquito de las dificultades. Comentabais muchas y muchos que la parte económica debe ser un problema. No es nuestro caso, nosotros estamos forrados. Si queréis os financiamos los proyectos que necesitéis, no hay ningún inconveniente. Lo primero es que no contamos con un espacio propio, físico, todavía. Increíble pero cierto, nos uniremos a los 2 espacios que comentaban debajo del sombrero y las compañeras de Elche, pues porque ya que lo tenéis vamos a haceros una visita, pero de momento está en vías estamos intentando llevarlo a cabo, pero no es una realidad para nosotros a día de hoy. Una complicación que tenemos es que afortunadamente nuestro proyecto crece, nos llaman de diferentes zonas, cada vez más lejos, y eso es una suerte, pero también es cierto que esto hace que nos cueste encontrar en ocasiones equipo, porque ya no es posible por distancia desplazarnos, el territorio es muy grande, entonces nos cuesta en ocasiones encontrar equipo que comparta nuestra metodología de trabajo, nuestra visión, sobre todo en las zonas más pequeñas. A pesar de nuestros esfuerzos en formación, la mayoría de los casos se consiguen, pero es verdad que cuando no se consigue en un sitio y hay que cerrar un proyecto por eso, es una dificultad muy grande. La accesibilidad sigue siendo un reto, tanto a nivel físico como a nivel de percepción social. El paternalismo y el infantilismo, que no lo habíais comentado hasta ahora, espero que sea porque en vuestras zonas exista menos, pero pues nosotros es verdad que nos encontramos con esa traba incluso en el día de hoy, que pues por cuestiones de distancia, aviones y tal, es un viaje complicado y pues no nos puede acompañar ninguno de nuestros compañeros o compañeras prácticamente por ese motivo, ¿no? Otra cuestión es que el público entienda, que el público, la gente, la sociedad entienda que la obra de arte no es la persona, ¿no? Porque la mirada cambia cuando el artista es, a los ojos de la sociedad, diferente. Y eso es un cambio de percepción social que se hace muy a largo plazo y muy lentamente. Una dificultad, spoiler para todos, estamos igual aquí, la inestabilidad de los proyectos, porque muchas veces dependemos de las administraciones o de los gobiernos que están en cada lugar, y en ocasiones, pues bueno, no cuentas con ello, hay un cambio de gobierno y de un plumazo pues desaparece una subvención, desaparece un programa, y claro, pues eso genera una inestabilidad a nivel de equipo, lo primero, de usuarios y usuarias también, de las personas que se quedan colgadas, o no que lo quiten, pero que reduzcan muchísimo la financiación y haga tambalear el proyecto, ¿no? Y que hay que convencer constantemente de la necesidad de lo que hacemos, sobre todo cuando entra un nuevo cargo, una nueva persona, un nuevo perfil. Hemos tenido que aprender a hacer de todo como sociedad cooperativa a nivel empresarial, porque como artistas solo, con muchas comillas, compañera, muchas comillas, ahí va. Solo hacíamos proyectos culturales o nuestros proyectos artísticos, pero con el tiempo y con la nueva forma en la que nos hemos constituido desde el 17, como decíamos, pues tenemos que hacer papeleo, burocracia, contrataciones, subvenciones, nóminas, certificados de calidad, licitaciones, Erasmus+, y un montón de cuestiones que no todo el mundo sabemos de todo y tampoco tenemos un equipo de 500 personas que cada uno sea un especialista en una cosa. Y la eterna relación, por último, entre el mercado y el arte. Porque si los artistas ya lo tenemos de por sí complicado para llevar a cabo nuestros proyectos, en lo outsider, en el arte outsider, es más complicado todavía y no os voy a descubrir nada nuevo. Pero está claro que sin viabilidad económica no hay proyecto. Y, cómo no, bueno, pues el desgaste de tener que reinventarnos constantemente para ofrecer algo, algo que la gente
consuma, si es de venta, o que la gente apueste por ello, que las administraciones... O sea, hay que inventarse constantemente, no hay un único frente, hay como 7.000 y constantemente se van cerrando unos y hay que crear otros nuevos. Entonces, el estar creando y trabajando a la vez que pensando qué voy a estar haciendo el año que viene es un desgaste que, bueno, pues compartiremos todas y todos, supongo. Y de todas estas dificultades hemos ido aprendiendo, evidentemente, y en lugar de venirnos abajo y quitarnos las ganas, al revés nos impulsa. Y lo que hemos compartido en estos días, además, me gustaría compartir esto con vosotros, lo de que hemos ido recibiendo muchas palabras inspiradoras que han resonado constantemente en muchos de los mensajes de los proyectos, como origen, como deseo, mistura, recursos, libertad, alianza, encuentro, compromiso, responsabilidad, transformar y sobre todo, y me encanta, ganas, muchas ganas. Y estas ganas, que también hablabais de ellas, pues nos llevan a pensar en los proyectos futuros. Como soñar es gratis, pues uno de nuestros proyectos futuros sería la creación del primer centro de arte contemporáneo rural, que se llamaría La 25. En este caso no tenemos Reyes Magos, pero bueno, aquí si hay algún inversor o alguna inversora que quiera, estamos totalmente dispuestos a pactar porque queremos crear un espacio en una zona rural. Ya es muy atrevido, pero ya sabéis que nuestro proyecto va por ahí. Y en este espacio lo queremos situar en Torres del Campo, que es el pueblo donde está constituida la cooperativa. Además, en el casco histórico, en una casa antigua, que está ahora mismo, que parece un esqueleto, pero bueno, poco a poco está el proyecto, tenemos el proyecto del arquitecto, tenemos el estudio, todo, con lo cual ya hemos dado un paso. Y la idea sería crear ahí un espacio de arte inclusivo en el que hubiese sala de exposiciones, espacio para talleres, sala de producción, porque no las vemos y no las deseamos cuando tenemos que producir algo nuevo, además de una residencia de artistas. Y por supuesto sería muy interesante también el hecho de tener un espacio para trabajar en común en una oficina todas juntas, porque no imagináis esto del teletrabajo, qué rollo, ¿eh? Por otro lado, la apuesta del 2025-2026, nosotros hablamos de cursos, es la expansión en gestión cultural. En formación ya hemos visto que ha funcionado muy bien hasta el momento el proyecto, pero de igual manera, al menos a nivel de Andalucía, hay recortes de la Junta de Andalucía, con lo cual el tema formativo batacazo total, con lo cual volvemos a reinventarnos, a abrir las puertas que teníamos ahí muchos proyectos en gestión cultural. También nuevas ediciones dentro de gestión cultural, con festivales ya que tenemos cerrados, tanto de arte urbano como de uno que estamos preparando para el colectivo de personas con discapacidad. También estamos a expensas de la resolución de un proyecto Erasmus Plus y de Europa Creativa en Países Bajos y en Italia, que espero que salga, y a seguir moviendo lo que son las exposiciones en diferentes espacios, las exposiciones que tenemos con el proyecto de Puñal. Además de participar activamente en la ONCAR, que es la Organización Mundial de Certámenes Artísticos, y con posibilidades de tener exposiciones en Marruecos y en Latinoamérica. Y también andamos por ahí en un proyectillo de diseño y moda que está todavía muy con alfileres, pero es una mirada que tenemos en el futuro. Y bueno, pues nada, de momento llegamos hasta aquí desde todos estos años y esta trayectoria que os hemos contado. Como pone ahí, continuará, esperamos poder volvernos a encontrar. Voy a poner esto solo a modo de cierre, que es muy breve. No tiene sonido, no pasa nada porque es una musiquilla muy agradable, os podéis imaginar vuestra canción favorita. Simplemente pues para cerrar, para daros las gracias y para desear que todos vuestros proyectos sigan adelante, daros todo el ánimo porque sabemos que en ocasiones lo necesitamos también, animarnos mutuamente a compartir todas estas experiencias que creo que puede ser enriquecedora y compartir también estas soluciones. Gracias por este congreso y pues que sea, como decía la compañera anterior, que sea el principio de algo mucho más grande. Muchas gracias. Qué ricasco. Bueno, y para cerrar un poco todas estas presentaciones de estudios, también desde el sur,
desde la Puebla de Cazalla, viene el colectivo Ojo Pértico, que nos acompañan Felisa Hurtado, directora del Centro Ocupacional y Centro de Día de la Puebla de Cazalla, Alegría Castillo, coordinadora del Programa de Arte para Personas con Discapacidad Intelectual de la Puebla de Cazalla y miembro del colectivo Ojo Pértico, y Fátima Calderón, artista y miembro del colectivo Ojo Pértico. Ahora. Bueno, pues buenas tardes, somos ya los últimos, la última, y sé que estamos cansados, espero que aguantéis estos últimos 20 minutos antes del café. Y nada, pues empezar agradeciendo la invitación y agradeciendo pues eso, la atención a los asistentes, llevamos ya mucho rato. Y sí, bueno, eso, nada, queda esto y ya está, ¿no? Me presento, perdona. No, que me da un poco como de agobio. Cansaros simplemente, ¿no? Ya está. Bueno, pues me presento, soy Alegría Castillo y junto a mi pareja José Antonio Sánchez Piñero formamos una pareja artística que somos Alegría y Piñero, ¿no? Llevamos trabajando desde el 2009. Y luego junto a las personas usuarias del Centro Ocupacional y Centro de Día de la Puebla de Cazalla formamos el colectivo Ojo Pértico, que surge de un programa de arte para personas con discapacidad intelectual de la Puebla de Cazalla. La Puebla de Cazalla es un municipio de Sevilla que tiene 11.000 habitantes, que tiene un centro ocupacional y centro de día. Llevan funcionando prácticamente 30 años este centro ocupacional, bueno, casi 40, y tiene 29 usuarios y usuarias. Entonces, en 2014, en este centro, que llevaba ya muchos años funcionando, deciden buscar a un profesional del arte para empezar a hacer cosas artísticas dentro del centro. Entonces, bueno, pues me llaman a mí del paro, esto es un mirlo blanco, que te llamen como artista del paro, para ir a trabajar a la Puebla de Cazalla a realizar un taller de 6 meses, que es la subvención que había conseguido el ayuntamiento desde las 2 concejalías, Servicios Sociales y Cultura, para dar un taller de arte de 6 meses en el centro ocupacional. La cuestión es que yo no conocía la Puebla de Cazalla hasta ese momento, no tenía ningún tipo de vinculación con el colectivo de personas con discapacidad, ni personal ni profesional. Entonces, cuando llegué a la Puebla de Cazalla, lo que hicimos, mi pareja y yo como Alegría y Piñero, fue desarrollar las mismas prácticas que veníamos haciendo en otros espacios como escuelas de arte, facultades, porque en ese momento estábamos haciendo muchos talleres. La diferencia era que aquí todo fluía infinitamente mejor, ¿no? Porque de repente veíamos que, claro, era un grupo de 29 personas que llevaban 30 años, muchos de ellos llevaban desde que se fundó el centro ahí, ¿vale?, al que había llegado el arte, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues igual las 29 no tienen interés en practicar el arte, pero desde el principio hemos trabajado con todos, ¿no? La cuestión es que había una falta de miedo al papel en blanco, que permitía un arrojo increíble a la hora de trabajar, no había ideas preconcebidas de qué es dibujar bien o qué dibujar mal, había un bagaje personal adulto, pero que en muchas ocasiones mantenía vigente ciertas licencias para el juego, la imaginación, pensamientos divergentes que facilitaban muchísimo el pensamiento creativo. Entonces, para nosotros encontramos allí como una especie de burbuja para la creación que nos dejó absolutamente fascinados, ¿no? Fueron 6 meses de taller que os digo que fue una revelación para nosotros como artistas, para los usuarios y las usuarias del centro que hasta ese momento no habían hecho muy poquitas cosas en torno al arte, para las familias, para el pueblo, y luego que como culmen un poco de esos 6 meses se hizo una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galmán de la Puebla de Cazalla, porque esto es otro mirlo blanco, y es que en la Puebla de Cazalla hay un Museo de Arte Contemporáneo. Un segundito. ¿Cómo pasamos la imagen? Vale. Pues desde 2014, que fue estos primeros 6 meses de taller, hay una serie de años ahí, hasta 2020 más o menos, en el que, bueno, nosotros terminamos los 6 meses y nos vamos, claro, nosotros no éramos de la Puebla ni nada, entonces
pero nos vamos con la idea de aquí tenemos que volver. Entonces lo que hicimos era presentar proyectos todo el tiempo al ayuntamiento para buscar subvención. Entonces aparecía una subvención de 3 meses o de X dinero para realizar, nosotros teníamos allí unos pocos de proyectos, taller de videocreación, taller de tal, hasta que, pues íbamos 3 meses, hacíamos un taller y nos teníamos que volver ahí porque se acababa. Conseguíamos otra financiación de la Caixa, venga, pues nos vamos allí otro tiempo y seguimos. Y así estuvimos unos años bastante difíciles, pero en el que cada pasito que se daba, la verdad es que la respuesta era increíble, ¿no? Entonces eran pequeños pasos, pero muy firmes y que al final fueron asentando algo que nosotros teníamos muy claro desde el principio, pero que ha costado trabajo construir, y es que eso tenía que seguir y mantenerse para llegar a algo, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tenemos ya montado, ya te digo, como desde 2020 de una manera muy consolidada, es el programa de arte que dura 7 meses al año, porque el dinero que hay da para 7 meses, no da para más. Y está total y completamente financiado por el ayuntamiento de la localidad, ¿vale? Por ambas concejalías, servicios sociales y cultura. Que esto, por lo que veo, también tengo que pensar que es un mirlo blanco, porque la verdad es que ha costado, pero ahora mismo yo siento mucha voluntad política por parte del ayuntamiento y se agradece porque te permite trabajar de una manera prolongada en el tiempo, ¿no? Bueno, las 3 ejes que conforman el programa de arte son las jornadas de Art Brut, la residencia artística y el taller de creación artística. Las jornadas de Art Brut surgen porque desde el principio, desde esos primeros 6 meses de 2014, aparece la palabra Art Brut por aquí, ¿no? Bueno, es cierto que yo sí que veía ciertas conexiones de lo que ocurría en el centro con ese término. Es cierto que yo admiraba mucho el Art Brut desde mi formación, pero también me generaba muchas dudas. Todos sabemos que es un término escurridizo, ¿no? Entonces, decidimos que si íbamos a usar el término Art Brut para definir lo que estábamos haciendo, pues había que reflexionar mínimamente sobre eso. Entonces hicimos una primera jornada de Art Brut ya en 2016, que era una jornada reflexiva, un encuentro, sobre todo en ese primer año de teóricos, pues historiadores, críticos, comisarios, especialistas en el término, que venían primero, antes que nada, a contarnos qué es esto del Art Brut, ¿no? Pero a mí me gustó mucho de aquello la idea de que más allá de decidir si había una pertinencia o no del uso del término, es que cuando tú colocabas la palabra Art Brut en la mesa, aparecían de repente alrededor personas con las que tú veías que había una sensibilidad compartida, con que había proyectos que de alguna forma tú conectabas con ellos y de alguna forma te daban un lugar desde el que mirar lo que estábamos haciendo en el centro ocupacional, que a mí me parecía muy interesante. Entonces decidimos mantener el término y mantener la jornada. Hemos hecho 7 ediciones de jornada de Art Brut, son 3 días. Siempre solemos tener, por un lado, una persona o dos pues, que vienen más del mundo teórico, que nos cuentan pues, de distintas perspectivas cómo afrontar el término, la posibilidad de continuidad que tienen las jornadas, que no es solamente una jornada de un año, sino que son ya 7, nos ha permitido, por ejemplo, explorar terrenos menos inexplorados, como la posibilidad de si existe o no una pulsión brut en el cine o en la música, por ejemplo, ¿no? Luego vienen siempre 2 o 3 proyectos invitados, que suelen ser proyectos afines, pues como el colectivo Bajo el Sombrero, que ya han estado allí, o Verde, ¿no? Pues proyectos de alguna manera con los que nosotros también podamos compartir y aprender juntos, hacer tejido también, por otro lado, que hablábamos muchas veces, ¿no? De esa falta de tejido, de conocernos y aprender entre nosotros, ¿no? Luego la siguiente pata, bueno, esos son los carteles de las distintas ediciones de la jornada. El siguiente eje son en la residencia artística. Las residencias artísticas surgen porque, bueno, yo veía que ellos eran 29 personas, estábamos Alegría y Piñero solos, no hay más equipo artístico allí, y que yo tampoco podía abarcar todas las inquietudes de ellos, veía que hacía falta como nuevos estímulos, pero tampoco queríamos llevar aquello hacia un formato academicista de talleres. Las residencias artísticas nos permitían ofrecer un formato abierto de estímulos para continuar creando. Son unas residencias que son 1 mes al año, abrimos una convocatoria pública donde se presentan entre 30 y 50 artistas con sus proyectos para venir a la Puebla 1 mes y trabajar 3 artistas en paralelo en proyectos colaborativos con los usuarios y usuarias del centro.
Entonces, pues llevamos 8 ediciones y se han hecho muchísimas cosas, ¿no? Más allá de que se hayan empleado muchas técnicas diferentes, más allá de las disciplinas, es que lo que pasa es que cuando vienen estos artistas de fuera, lo que plantean son maneras distintas de crear, procesos diferentes, formas distintas de encontrar un imaginario. Bueno, y luego traen sus propios acentos, sus propias maneras de entender la vida. Al final es como una ventana a otro mundo que es muy, muy enriquecedora para el centro, pero luego para los artistas también, que eso era otra de las motivaciones. Nosotros como creadores habíamos disfrutado tanto de ese espacio con ellos que también queríamos que otros artistas pues, disfrutaran de eso. Esto, por ejemplo, es un disco. Esto es un videoclip, voy a poner un fragmento pequeño. Quiero mucho, que si vamos a la feria de la Puebla, que si te casas conmigo, que si vamos a la feria de Alcalá de Guaira, niña, que si quiere bailar. Bueno, pues en estos años han pasado más de 20 artistas nacionales e internacionales, hemos hecho de todo, yo diría. Estos son talleres de GIF, han hecho sus propias banderas, bueno, talleres de infinidad de cosas que además luego se exponen los resultados en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un museo que funciona muy bien por otro lado, con una sala temporal que se trabaja muy bien y que normalmente coincide siempre la exposición de las residencias del año anterior con la jornada del año siguiente y el inicio de la siguiente residencia. Entonces conviven en esos 3 días de jornada los artistas que estuvieron, los artistas que llegan, los teóricos, los críticos, los proyectos. Entonces se genera una convivencia muy interesante, pues eso, para compartir inquietudes, preocupaciones y todo, ¿no? Tenemos 2 publicaciones, ahora sacamos en octubre las terceras, que son pues donde se recogen lo que son los testimonios, las conferencias de la jornada y los proyectos de la residencia artística y siempre una pequeña memoria del taller de creación artística. Perdón, voy muy rápido, ¿no? Bueno, vale. Vamos a Ojo Pértico. Ojo Pértico es el resultado de un taller de arte, o sea, la parte de taller de creación artística que hacemos como Alegría y Piñero, son 5 meses al año y pues después de ya pues eso, casi 10 años de trabajo compartido, decidimos conformarnos como colectivo. Os voy a hablar solamente del último proyecto, pues como en 10 años, imaginaos los proyectos que se han realizado, ¿no? Pero creo que mejor acotarlo solo a uno. Es el panorama móvil. Está inspirado en un espectáculo del precine, que era un rollo de tela muy grande pintado en un soporte que se hacía girar, entonces esa pintura pasaba y había pues historias, narraciones, baile, era un espectáculo precedente del cine, ¿no? Que nosotros hemos interpretado, hemos creado nuestro propio panorama, tenemos ya 2 rollos de panorama, son 50 metros de largo de tela por 1,40 de alto, está pintado por ambas caras. Y esto se coloca en una estructura giratoria y durante la performance se escuchan una serie de narraciones, canciones, distintos formatos que acompañan a la imagen y todo creado evidentemente pues, dentro del colectivo. La idea es que este formato nos permite crear de una manera muy particular porque no hay evidentemente una historia que tenga un inicio, un final, un nudo y un desenlace, sino que hay narraciones espontáneas que detonan imágenes, imágenes que se convierten en poemas que se traducen en canciones, canciones que se traducen en imágenes, y así todo va fluyendo y se convierte en... es un trocito muy pequeñito, ¿vale? ¿Podemos ver el vídeo? Son como pequeños fragmentos, ¿vale? No se ve continuo, sino como pequeños flashes, ¿no? del espectáculo. Caen rayos. Mar de escamas y piedras. El sol con cara de luna.
No veo, no veo, no veo, no veo. Me voy en cada vecina, le digo, esta no es mi casa. Miro el número, digo, esta no es mi casa, esta no es mi casa. Esta sí, el número 1, no, esta no es mi casa. Y yo decía, ¿dónde está mi casa? Que no la encuentro. Y ya venía mi madre y dice, Ana, mira, aquí está la casa. Mira, tenemos los vídeos en la web y veo que si no, no tengo tiempo, así que nada, os invito a que lo veáis en la web porque si no nos quedamos sin tiempo. Seguimos. El panorama ha supuesto un antes y un después en cuanto a la proyección del proyecto, porque se presentó en la Puebla Cazalla en una de las jornadas en 2021, pero luego se presentó en la Galería Alarcón Criado de Sevilla, que es una galería que tiene mucha proyección. De ahí lo vio un comisario que es Pedro G. Romero, que estaba armando una exposición para el IBAN popular, se llamaba la exposición, se lleva la pieza al IBAN, luego se ha puesto este año en el C3A de Córdoba, que es el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la Junta de Andalucía, donde además, pues evidentemente se han hecho todas las presentaciones que se han tenido que hacer, porque es una obra performativa, en realidad dura como media hora en total. Y por último, se ha presentado este año en Arco, con la Galería Alarcón, un formato del panorama mecanizado, ¿vale? Nos hemos metido en otro fregado aún más grande, se ha mecanizado el aparato, entonces funciona con motores y con música e iluminación sincronizada. En Arco, además, la Junta de Andalucía ha adquirido la pieza, lo cual también nos ha introducido en una colección bastante importante. Y sí es cierto que a partir de Arco nos han llamado un montón, nos han escrito un montón de propuestas y creo que hemos dado como un salto hacia otro lugar, que no sé cuál es, pero desde el que estamos viendo que estamos como en otro sitio, ¿no? ¿A qué nos lleva esta proyección? A veces me lo pregunto porque, por otro lado, yo siento a veces que para ellos es igual de importante hacer, que también lo hacemos, los carteles, por ejemplo, del pueblo, de la feria o de los reyes, ¿no? Como que para ellos es igual de importante una cosa que otra, o los anuncios, que no lo voy a poner, que también están en la web. Bueno, vamos a poner uno que es muy cortito, el del pan, por ejemplo. Sí. Son anuncios anuncios de empresas locales que se exponen en la televisión local. Entonces, pues claro, se ve en sus casas, ¿no? Porque además la televisión local en el pueblo se ve mucho. Puebla Pan. Elaboramos tu pan de cada día. Y los tradicionales. Rico violines currito. Entonces, bueno, ¿qué nos aporta realmente esta proyección? Es cierto que por un lado nos da mucha visibilidad, como os digo, nos están llamando de muchos más sitios, nos invitan a otras cosas que yo creo que es estupendo. Cuando se vende nos dan una remuneración que podemos reinvertir, porque al final el proyecto es humilde, o sea, son 7 meses, lo que tenemos un dinero constante, pero es poquito. Nos da posibilidad de reinvertir, meternos en proyectos nuevos. Y luego, porque yo tengo la completa convicción de que el arte contemporáneo necesita de estos lenguajes. Entonces, más que porque el colectivo en sí necesite de esa proyección, es que realmente estoy convencida de que qué sería del arte contemporáneo si no encontraran esas pequeñas brechas donde nosotros podamos meternos, ¿no? Entonces, pues... Bueno, las cartas de la baraja morisca, y llegamos a Fátima, que le quiero dejar sus minutos también. Mirad, además del colectivo, el colectivo de alguna forma trabaja en colectivo porque se ha dado así. Es que es un grupo que lleva viviendo 30 años juntos, tenemos un espacio de 6x4, bueno, este año tenemos la clase mayor. Estamos todos como así, o sea, es que el trabajo colectivo se ha dado de forma muy natural. Pero existen, evidentemente, incentivamos y asistimos proyectos individuales, por supuesto, como el de... Hay varios, pero quizá el más destacable es el de... Bueno, quizá no, seguro. El más destacable es el de Fátima Calderón, ¿no? Ella me acompaña aquí, te voy a poner el micrófono, ¿vale? Ay, no llegamos, bueno, está cerca, ¿no? Bueno, pues Fátima Calderón lleva trabajando desde la adolescencia en un único proyecto vital. A través del dibujo ella ha creado su propio personaje. Este personaje tiene vida propia, tiene nombre, apellido, familia, una historia enorme detrás. Siempre son personajes negros, masculinos, y ella tiene toda una genealogía creada a partir del personaje. Estos personajes a lo largo de los años se han ido estilizando, transformando
Y, como digo, es un proyecto vivo en el que ya hay una parte de ficción, pero que convive con su realidad cotidiana, en el fondo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un personaje concreto, que es Merseli, ¿vale? Merseli, cuéntanos quién es Merseli. Un personaje gallego, bueno, que era de procedencia gallega, marinero. Hola, aquí al micro. Marinero, ¿Y qué de decir? procedencia gallega, y que después se dedicó a la obra esta del Bosco. Llega un día en el que decide que este hombre, este personaje, Merseli, que tenía una piscifactoría ecológica en Galicia, deja todo eso y se dedica a encarnar las diferentes escenas del cuadro del Bosco. Entonces ella hace un primer boceto, que es este, y entonces ella va reproduciendo cada una de las escenas del Jardín de las Delicias, reinterpretada por este personaje. Tiene todo el jardín. ¿Cuándo lo has terminado? Hace unos días, antes. ¿Y desde cuándo llevabas trabajando en el Jardín de las Delicias? Desde 2020. Desde 2020, ¿vale? Es un trabajo... Ahora queda un trabajo arduo, que es la de recomponer sobre un nuevo fondo todas estas escenas para volver a reconstruir a este Jardín de las Delicias de Merseli, ¿no? Y el Bosco se llamaba el... Luego ella, pues eso, incentivamos al final pues, las carreras individuales, ha expuesto en Centro en la Bienal de Arte de la ONCE, en el Centro del Carmen de Valencia también hizo una individual. Pues en Metrópoli han hecho entrevistas en diferentes formatos, en la Fundación de Madariaga en Sevilla también estuve en colectiva. Yo, Fátima, sé que va a ser una artista, yo creo que vaya a hablar de ella muy pronto. No hay prisa, estamos trabajando muy tranquilamente allí en la Puebla de Cazalla, y porque sus proyectos están mucho tiempo, pero estoy segura de que pronto escucharéis hablar mucho de ella. Y nada, pues lo dejamos aquí, creo. Bueno, esos son el centro entero. Y nada, daros las gracias, deciros eso, que deseamos que llegue, pues que nos quedemos como estamos, casi como que no pase nada, que todo siga bien, que continuemos, ¿no? Y nada, pues a seguir, si es que esto es así. Gracias.